¿Cómo se duela a una persona? ¿Cuánto tiempo dura un duelo sano? Toda la vida. No hay tiempo. Cuando me preguntan cuánto dura el duelo, digo, el tiempo que tu ser querido esté muerto. Tremendo, qué tremendo. Bueno, bienvenida, me encanta tenerte, querida Vivi. Muchas gracias. Un placer. De verdad, gracias. Ahí me escuchas bien, ¿estás cómoda? Te escucho bien, Sentite como en tu casa. Si no te escucho, te aviso. Me avisas, escúchame, la vida misma, ¿no es cierto? Bueno, el Faro.asociación, Faro.asociación es una organización comunitaria que existe desde el 2008 y se fue resignificando hasta llegar a hacer lo que es muy importante. Básicamente te acompaña. Es un servicio de acompañamiento a aquellas personas que están duelando, que están pasando por un proceso de pérdida. Lo mismo, la vida misma. Todo el tiempo estamos perdiendo y ganando cosas, ¿no, Vivi? Así es, así es. Contame cómo surge la idea de crear. ¿Cuándo nace? ¿Del Faro? El Faro. Nace de un grupo pequeño, éramos 4, que veníamos de transitar cada uno ¿Un duelo? Desde su profesión, acompañamiento a personas en fin de vida. Yo empecé en el año 92, en plena epidemia de SIDA, sí, claro. HIV-SIDA. Y un poco a cada uno de nosotros le había pasado algo parecido. Nos encontramos en el escenario de acompañar en fin de vida personas, familias, cuidadores, en un clima de mucho miedo, mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. A mí eso me produjo un gran impacto personal, una pregunta muy profunda en sentido de: ¿es así como se llega al fin de vida? ¿Se puede hacer diferente? Y empecé a pensar, a repensar. Yo ya tenía mi formación como psicóloga, pero no me había preparado para acompañar fin de vida en la carrera de psicología como en la medicina. Mucho no se habla de la muerte. No. Y yo en ese momento sentí como una renovación de la vocación. Dije, yo quiero dedicarme a esto. Empecé a leer, a estudiar, me formé en cuidados paliativos, me acerqué a las personas mayores y a la gerontología, y ahí se me despejó este concepto de fin de vida, no necesariamente como un estado clínico, sino como un estado de conciencia. Y la importancia del acompañamiento. Me apareció así la figura del acompañante como alguien importante y necesario. Pienso mucho en una persona que ofició de faro en la vida de muchos otros, en términos internacionales. Ya falleció, estuvo en la Argentina, en Elizabeth Kubler-Ross. Sí, claro. La médica, claro. ¿no? Que también trabajó a destajo cuidando a pacientes moribundos en plena epidemia del HIV, inclusive les abrió la puerta de su casa, ¿no? Hay una cosa muy encomiable y muy loable. Absoluto. Y el faro como alegoría perfecta de lo que es el acompañamiento, sí, ¿no? Y la guía. Sí. Ilumina intermitente. ¿Viste? El faro te muestra y te suelta. Porque el proceso, esta intermitencia tiene que ver con que uno puede acompañar, pero los procesos son intransferibles, ¿no? Exacto. Vivi. No te vas con él, con la persona. Vos te quedás en tu lugar como acompañante, ¿no? Mostrás, orientás. El faro orienta, el faro físico. Y esa es la idea nuestra. Desde lo personal, vos con formación médica y psicológica, ¿en qué aspectos te nutrió, te ha nutrido el sumergirte en el misterioso mundo de la muerte al cual muchas veces le damos la espalda injustificadamente, porque la muerte es un proceso tan vital como la vida misma? Está presente en nuestros días todo el tiempo la muerte. Es que se dice, la frase que se escucha mucho, la muerte es parte de la vida. Sí. Hay que explorarla, porque la muerte es parte de la vida, porque tiene un opuesto complementario que es el nacimiento. No es lo opuesto a la vida. Esta visión de vida incluyendo muerte y nacimiento
te modifica mucho la perspectiva de la vida. A mí me transformó hacia adentro incluir la muerte, darme cuenta que me puedo morir en cualquier momento. Somos finitos, ¿no? Yo, vos y cualquiera. Sí, sí, claro. Que la muerte es inevitable. Y no solo eso, sino que es una poderosísima maestra, nos enseña a vivir. Elizabeth Kubler-Ross, a la que mencionaste, lo decía todo el tiempo. No es mudarse a una casa nueva, más linda, ¿no? Exactamente. Y no se trata solo de mirar la muerte como final, sino mirar la vida desde el filtro de la muerte. ¿Qué te pasaba previo en tu formación psicológica cuando laburabas, supongo, con pacientes, sí, en tu consultorio? ¿Cómo te conectabas vos como ser humano, como mujer, como hija, como madre, como amiga con la muerte? ¿Qué te pasaba vos previo a conocerla más en profundidad? Le tenía miedo. Le tenía miedo de chica, le tenía mucho miedo. ¿Sí? Me pasaba cuando era chica, no podía concebir que existiese la muerte. Decía, ¿cómo? ¿Cómo se va a morir la gente? No puede ser. ¿Te acordás, Vivi, cuál fue la primera pérdida grande siendo chiquita? ¿Algún abuelito? Fue mía, porque yo casi me muero cuando nací. Yo tuve una experiencia, obviamente preverbal, no la recuerdo. Al poquito tiempo de nacer me enfermé grave. Esto me vino después con los relatos de la familia. Tuve tos convulsa y estuve al borde de la muerte. No tengo memoria consciente, pero tengo la sospecha de que algo dejó en mí. Y lo que a mí me marcó mucho fue mi abuela materna me llevaba a visitar a personas en duelo. Era nuestra salida de los sábados. Y para mí entrar al escenario en donde había sucedido una muerte, diferentes tipos de muertes, percibir la mirada, el silencio, lo gestual, las pocas palabras, yo creo que eso me atravesó en la vida. Y después en el ámbito más profesional, empecé a darme cuenta que primero yo tenía que hacer un trabajo con mi miedo, aceptarla y darle vuelta a esa aceptación y decir, ¿para qué me sirve en la vida diaria? Yo tengo hijos, entonces, obvio, en algún momento dije, wow, uno tiene hijos que algún día se van a morir. Es muy fuerte tomar esa conciencia de que al nacer uno ya está caminando. No nos gusta, nos enoja, nos ofende de alguna manera. Y a la vez hay un potencial ahí extraordinario. Y nos interpela, ¿no? Sí. Vos recién decías con mucho tino, yo antes le tenía miedo a la muerte. Creo que es la primera emoción que va a primar en el corazón y en la cabeza de cualquier persona cuando vos le plantees sí, a la muerte en cualquiera de sus modos y sus formas. Sí. Miedo a lo desconocido, miedo a ser conscientes de que somos finitos y que esto se termina, ¿no? Y hay una idiosincrasia y hay una narrativa occidental que le suele dar la espalda a la muerte, la evade, en todos los aspectos la evade, sí. Y nosotros somos víctimas de ese sistema. De ese, ¿no?, sistema cultural, sí. ¿Está mal tenerle miedo a la muerte? No. La muerte tiene muchos disparadores para el psiquismo humano, y uno de ellos es sentir miedo. Lo que yo digo hoy es que ese miedo lo podemos aprovechar para prepararnos. Siempre que le tenemos miedo a algo, más allá de la muerte, es porque nos sentimos amenazados y sin recursos. Entonces, ¿qué proponemos? Aprovechemos la señal del miedo y generémonos recursos preparatorios. Eso lo enseñamos, eso lo asistimos. Esa es la vuelta que hay que darle al miedo, porque si no tuviéramos miedo, viviríamos en una irrealidad. Claro, es una quimera. No existe. No existe. El tema es no padecerlo al miedo, que no se convierta en un sufrimiento. Vivi, una cosa es tenerle miedo a nuestra propia muerte. Yo creo que uno a determinada edad ya fantasea, es lo que decías vos, ya es consciente de que nos podemos morir en cualquier momento. Es inevitable. Sí. Es lo único de lo que estamos seguros es de que nos vamos a morir.
Afortunadamente, porque tampoco estaría bueno ser eterno. Inmortales. ¿Viste? Inmortales. No. Tremendo. Es un poco complicado. Es complicado, Vivi, pero ¿qué pasa con el miedo? Yo a veces pienso en función de mis seres queridos, Sí. ¿no? Si yo me llegara a morir, ¿cómo quedarían esos seres queridos por un lado? Y por otro, si se muere un ser querido, Sí. me da terror pensar la vida sin esa persona. Exacto, sí. Ahí es donde la muerte enseña, porque son muchas materias que uno cursa cuando acepta la muerte como maestra. Una es la propia muerte, otra es la muerte de las personas cercanas, y ahí hay muchos subtemas, porque en general, y volviendo a lo cultural, estamos más preparados para aceptar la muerte de una persona muy mayor. Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Hasta ahí. Porque duele un montón, ¿eh? Duele. Uf. Y a veces hasta parece que no debería haber. Pero la muerte de un niño, la muerte de un hijo, la muerte de una pareja, tiene sus matices, tiene sus elementos. En última instancia, es un camino hacia la aceptación, más allá de quién sea el que falleció. Pero confrontarse con que un hijo puede morir, una pareja, un amigo, tiene sus desafíos. Entonces, esas son las enseñanzas que la muerte nos da. Es un equilibrio, porque no podés estar todos los días pensando, ¿se puede morir hoy? ¿Me puedo morir hoy? No podés, es insoportable. Pero cada tanto, ante determinada situación, o simplemente como un espacio reflexivo, contemplar esa posibilidad y transformarla en una renovación de la conexión con la vida. Sí, cuando uno la abraza y la integra, indefectiblemente la vida cambia. Sí. El modo en el cual nos paramos, nuestra perspectiva de vida, la concepción que tenemos de la vida, cambia. Sí, absolutamente. ¿Para bien? Yo diría que para más, Es un montón. porque te permite evolucionar, te permite comprender y permitirte entrar a lugares que tal vez no entrarías. Como vos decías recién, vivimos de espaldas a la muerte. La negamos, la escondemos, no la pronunciamos, le ponemos eufemismos, se fue, duerme. Y en realidad creo que si le ponemos la palabra, si nos conectamos con lo que sentimos y con lo que necesitamos también, ¿no? Pasa a ser una compañera. Vos hablaste de Occidente. En muchas disciplinas y prácticas orientales, o incluso de los pueblos aborígenes, no hace falta irse a la India para encontrar esa sabiduría. La muerte camina con uno. La muerte Camina al lado de uno. Y ese aprendizaje lo tenemos pendiente en esta cultura que es fóbica con la muerte. Sí. Es fóbica. Es fóbica. Sí. Vivi, ¿cómo se duela a una persona? Muere un ser querido, ya sea una muerte programada, una persona que sabe que se va a morir y en el discurrir de ese desfallecimiento vamos acompañando a la persona, o en el caso de que muera intempestivamente, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un duelo sano? Toda la vida. No hay tiempo. A mí me gusta mucho la tomo de otra persona, un experto en duelo que trabajó con Kubler-Ross, que dice, cuando me preguntan cuánto dura el duelo, digo, el tiempo que tu ser querido esté muerto. Tremendo, qué tremendo. Es muy importante no imponerse tiempos, porque cada duelo es único. Tiene tantas variables que lo conforman. Vos recién decías la muerte por imprevista, la muerte más o menos previsible, el vínculo, la personalidad de uno, el resto de la vida de uno, donde uno tiene apoyada su identidad, donde uno tiene otros espacios de alivio, de pertenencia. La variable tiempo hay que dar la vuelta y decir, tómate el tiempo que necesites. Uno a veces corre el riesgo igual de que el duelo se cronifique y se vuelva patológico. Sí, existe. Y es una línea muy delgada. ¿Cómo se maneja eso?
Para mí, para ponerlo de un modo más o menos general, hay que diferenciar el duelo que duele del duelo que se padece. Claro, ahí está. ¿Sí? El duelo que te impide tener una vida con sentido, el duelo que te va trabando después de un tiempo, ¿no? Porque al principio es abrumador. En general. Y está bien transitarlo, o sea, cuando una muerte te abruma, te paraliza, te deja en un estadio de marasmo, de quietud, que no sabes ni ir ni para adelante ni para atrás, como que sentís, viste, como que la vida se para. ¿Está bien conectarse con eso? Totalmente. Atravesar esas emociones con la intensidad con la que vengan. Exactamente, sin apuro, con mucho respeto al tiempo interno y con un permiso a, en un día, pasar 30 estados emocionales. Tengo ganas de ver gente, no quiero ver a nadie. Me quiero llorar la vida, quiero dormir. Tengo hambre, no quiero comer, no pude dormir. Darle lugar a todo eso, descubrir. El duelo es un aprendizaje también. Y también tiene tabú, no solo la muerte. Hay mucha gente que apura el duelo o apura a los que están en duelo. ¿Sí? Y es un error. Qué interesante lo que decís, porque a veces uno en el afán de querer bien al otro, querer ver bien al otro, es dale, vestite, cambiate, maquillaste, dale, vamos a tomar un café, vamos al shopping, dale, lo vamos a superar juntos, estoy con vos. Y hay una cosa de exhortar al otro a que corte con ese duelo, tal cual, ¿no? Desde un lugar egoísta. Bien intencionado. Bien intencionado, desde el bien, pero que tal vez termina siendo contraproducente, Vivi. Sí, totalmente. Ahora, en esta suerte de contradicción que a veces tiene el duelo, de repente que alguien venga y te diga, dale, vamos a comer, es lo mejor que te podía haber dicho. Está bien lo que decís. Pero claro. Vos tenés que sentir adentro que podés decir, valoro tu intención, pero no, o dale. O te llamo y digo, vamos a comer. ¿Cuán importante es saber decir que no cuando alguien está en un proceso de tristeza? Muy importante. Decirle que sí a la tristeza y decirle que no a cualquier pretensión de anestesiarla, eliminarla, evitarla. La tristeza tiene sabiduría. Así como hablábamos antes del miedo, que tiene su sabiduría. La tristeza te habilita parar, llorar, conectarte con lo que necesitas, silencio. No hay una receta, pero en general la tristeza te invita a ese lugar. Por eso una pregunta que yo le hago a mucha gente es, ¿qué te pide la tristeza? ¿Qué te pide? Dormir. No te impongas. Y no patologizarla, ¿sí? No es lo mismo tristeza que depresión. Y ahí entra mucho la función de ustedes. El objeto, el norte es que la persona no cronifique y no patologice, perdón. Sí. La tristeza. Que no le tenga miedo a la tristeza, que no crea que tiene que evitarla o que se le pase rápido. Cuando acompañamos en duelo, este es un mensaje. No hay tiempo, no hay apuro, la tristeza es tan sagrada como la alegría. Es un jefe sabio, es un jefe duro pero muy sabio. Uno aprende más a tu criterio, si bien cada experiencia y cada persona es distinta, es diferente. Sí. ¿Sentís que al final de cuentas uno aprende más inmerso en el rigor de la tristeza o en los momentos de alegría, de jolgorio, de felicidad? En nuestra cultura, a ver, los aprendizajes o los desafíos vienen más del lado del dolor, del duelo, de la muerte, del envejecer, o sea, de los cambios, que tienen esa connotación, pero porque no estamos educados, no debería ser así. Somos de martirizarnos, tenemos una cosa culposa desde la religión. Yo soy súper católico, pero estoy en contra del por mi culpa, por mi gran culpa, y yo hago lo que puedo. No me pongan en ese lugar tan culposo. Somos como ¿no? De someternos a nosotros mismos, de ser muy crueles y muy exigentes para con nosotros mismos. Como exigencia, lo que dijiste recién. Muchas religiones en general
como imponen, Sí, ¿no? Tienen sí, sus rituales, sus tiempos. No siempre van con los tiempos internos. Hay que encontrar un equilibrio, porque también la religión es un refugio. Absolutamente. Y un lugar de alivio. Absolutamente. Entonces no perdamos eso. No, claro, Sí. claro. Vivi, ¿desde qué lugar o a qué distancia es menester y es sano que uno acompañe a una persona que está en pleno duelo? Porque a veces, viste, que nos pasamos de la raya y ya nos transformamos en personas invasivas, asediosas. Sí, sí. Mira, es importante escuchar y tener claro que uno acompaña la experiencia de otra persona, que uno no trae una agenda propia, que uno no viene a dirigir el proceso del otro, y que el tiempo, el timing sería, ¿no? El tiempo, si estás atento, te lo va a dar el vínculo. Cuando uno empieza a acompañar, no hablo de alguien conocido, cuando nosotros empezamos a acompañar a alguien que no conocimos antes, como práctica, como profesión, sabemos que hay un tiempo es como una danza, ¿no? El horario, el lugar de la casa, el tiempo de duración del encuentro, el ritmo de la conversación, hasta que se arma, se produce ese encuentro de afinidad. Y si estás atento, lo vas encontrando momento a momento. Hay encuentros que son silencio, hay encuentros que son mucha charla, mucha anécdota, pero la distancia, si vos te referís a eso, te la da la atención que pongas a lo que está pasando. No la traigas de casa, buscala en el momento. ¿Hay algún tipo de asociación entre transitar un duelo y volver a ser niños? Porque digo, a veces culturalmente nos imponen esto de los adultos no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Sí. Y uno ante la pérdida de alguien queda como un poco a la deriva, y necesitando un tutor, como cuando uno era chico, ¿no? Uno cuando es chico necesita apoyarse en otra, hay como una cosa de tener la necesidad de apoyarse en otra persona. Sí, es muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en el Faro tenemos grupos de acompañamiento en duelo. Y el sentido del grupo es la red, la contención de esa pequeñita comunidad. Y también escuchar y resonar con experiencias de otros que pueden ser diferentes y parecidas al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien viene y dice, estoy llorando hace 3 días y no quiero ver a nadie, y que alguien diga, ay, a mí me pasa lo mismo, me pasó lo mismo, o saber qué te puede pasar. Entonces, hay un lugar sensible, vulnerable tal vez, que se abre, vos decís como niños, porque el niño tiene como una necesidad de recibir ese apoyo. Y la muerte te deja como desprotegido, desprovisto de un montón de herramientas en algún punto, ¿no? Como los niños. Total. Lo que muchas personas decimos, yo también lo he dicho, que la muerte nos desampara, ¿no? Por ejemplo, mueren los padres, aunque sean muy mayores, y uno ya es grande y la cabeza entiende todo, pero la sensación adentro es orfandad. Y acá viene algo muy interesante. Nosotros a los grupos de duelo en el Faro, con toda intención, los llamamos que la muerte no nos separe. Qué hermoso. Contraculturalmente, sí, ¿no? Hermoso. Porque lo que queremos sostener es que el vínculo se transforma, no desaparece, y vos seguís siendo hijo de, o sobrino de, o padre de, y vos no vas a decir mi ex papá porque se murió. Es tu papá, es tu mamá, es tu abuela, y la vas a nombrar de esa forma. Y eso hay que traerlo a la conciencia, para que esto también que se dice, la vida continúa, esa frase, sea real, sea practicable. La vida continúa. Hermoso lo que dices. Es sanador llorar, y es sanador llorar en grupo, animarte a romper en llanto delante de otra persona, venciendo cualquier tipo de preconcepto, prejuicio. Absolutamente, sí, absolutamente. El llanto libera. No todo le va a servir a todo el mundo, pero el llanto compartido es la humanidad compartida. Sí. Si vos ves a alguien
caminando por la calle llorando. Paro. Te genera algo. Sí, a esta persona, absolutamente. ¿qué le habrá pasado? Y entonces conmueve. Obvio, si ves a alguien reírse también, ¿no? Pero el llanto tiene una manera de expresar una intimidad. Vivi, uno a veces pienso en lo más desdichado que le puede pasar a una persona, a mi criterio, que es perder un hijo, Sí, ¿no? Uno inevitablemente se conecta con el enojo. Yo sé que en el duelo hay diferentes procesos, Sí. uno de ellos es el enojo, sí. y uno a veces se eterniza en ese enojo, Sí. ¿no? Como que lo acarreas de por vida. ¿Cómo se hace justamente para negociar con el resentimiento, con la bronca, Sí. con la ira? Sí, primero validarla y darle lugar a ese enojo, a esas preguntas que no siempre tienen respuesta, querer comprender lo que no se puede. Es hermoso, perdón, una digresión. Hay preguntas que no tienen No respuesta tienen. y hay que aceptar que hay preguntas que no tienen respuesta. Darle lugar a la pregunta, porque es válida, pero no vas a tener respuesta para todo, porque hay un misterio en la vida que nos toca también honrar. Y nos excede, ¿no? Sí. Eso como contexto me parece importante. Y también esto que hablábamos antes, no estamos preparados para para ciertas muertes. No estamos preparados en general. Sí, Y la muerte de un hijo toca ese lugar especialmente difícil. Y lo que yo he visto en el acompañamiento es que aquellas personas que se toman el tiempo que necesitan, que se lloran todo lo que necesitan llorar, que se respetan a sí mismos y que van alojando que podía pasar, era algo que podía pasar, ¿sí? Porque una cosa que pasa con la muerte mal llamada prematura, porque en realidad la muerte no es prematura, es prematura para nuestra expectativa, pero la muerte es la muerte. Entonces, una de las cosas que pasan es que aparece el pensamiento, lo que no va a poder hacer, lo que no va a llegar a ser, y ahí hay un camino para tener en cuenta y es, no iba a ser, no iba a ser. Es duro, yo sé que estoy diciendo algo que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Es como que hay que digerirlo. Elaborarlo. Pero es la luz del faro, es por ahí. ¿Crees desde lo personal, crees que hay un destino, que todos tenemos una fecha de caducidad? Viste que dice que nadie muere en las vísperas, ¿no? Nadie muere en la víspera. Así como hay una fecha de nacimiento, hay una fecha de deceso. Tiendo a creer que sí. Igual reconozco que hay momentos que digo, ¿será? ¿Será Pero así? tiendo a creer que los... A ver, te lo voy a decir de esta manera. Que los tiempos los pone la Dios? muerte. Los de Dios, el destino, lo que son perfectos. Ponele el nombre que quieras, karma, destino... Universo. Sí, pero hay una ley que es inherente a la muerte que se va desplegando a lo largo de la vida. A veces necesitas la perspectiva del tiempo para mirar para atrás y decir, mira, como esto en este momento, en ese momento y en ese sistema y en ese espacio fue como fue y no de otra manera. Y la muerte como tal no existe, ¿no? Es como será un cambio de plano, una resignificación, ¿no? Hay como una cosa, una metamorfosis, hay algo que desconocemos, lo que decías vos, parte de ese misterio, que hay que honrarlo, sí, pero que nos trasciende a nosotros, sí, ¿no? Que va más allá de nosotros. Es importante también abrazar ese precepto de la persona se fue físicamente, pero su energía quedó, sí, sus enseñanzas quedaron. De hecho, post-mortem esa persona nos sigue enseñando un montón de cosas. Absolutamente, Tommy. Por eso te decía de la continuidad del vínculo. Igual, aceptar que el cuerpo físico muere es un desafío. Porque estamos en un plano muy sensorial. Exacto, entonces hay muchas cosas que damos por sentado. Yo estoy hablando con vos, sí, porque sí, los dos tenemos un cuerpo. Sí, mi amor. Sí. Tenemos ojos, tenemos... Y eso en el duelo, en el duelo más agudo, es lo que más contrasta. ¿Cómo? ¿No me va a llamar? Muchas personas tienen la sensación de que
estoy soñando. Va a tocar el timbre, va a abrir la puerta, me va a entrar un WhatsApp y necesito un tiempo para decirme no hay cuerpo. Hay energía, hay recuerdos, hay comunicación. Sí, claro que sí. ¿Quién no habla con los muertos? Con sus muertos. Todos. Porque, lo recordamos, vemos una foto, una filmación. Y vos sos una mujer, te escucho, muy científica, con mucho estudio y con todo el acervo, pero está bien que uno a veces se tome esa licencia de decir, quiero ir más allá de lo científico, porque yo siento que la energía está, siento que se conecta en los sueños, siento que lo veo en una flor, en un amanecer. Sí. Digo, algo que va más allá de lo que la razón establece. Sí, sí. Está bien también permitirse ir más allá de lo preestablecido, lo conocido, lo estudiado. De lo demostrable. De lo demostrable, Vivi. Totalmente. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Antes de la muerte también, porque hay muchas personas... Me parece que toque el micrófono. No pasa nada. Hay muchas personas que Sí. tienen lo que se llaman experiencias del lecho de muerte. Ven, escuchan o sienten. Y no son alucinaciones, hay que distinguir. La persona te dice, correte, que estoy viendo a, no sé qué, a mi abuela. Ayer escuché, sentí un ruido, me di vuelta, o sea, son experiencias sensoriales de la persona que está hacia la muerte. Después de la muerte hay algo que se continúa. Volvemos sobre esto de que es un misterio, pero evidentemente hay tantos testimonios que tenemos que empezar a prestar atención. Tremendo. O sea que a la percepción hay que darle bola. A la percepción, a la intuición, al misterio también, porque ¿cómo puedo yo afirmar que no? Prefiero decir tal vez. Sí. Si querés me lo contestás. Esta es una charla entre amigos. Okay. ¿Te pasó algo que haber transitado por una situación que desde lo racional y desde todos tus conocimientos no hayas podido explicar? Bienvenido sea, no hayas podido explicar. Me pasó en lo más íntimo personal con Sí, mi papá, que falleció hace 20 y pico de años. ¿Los dos ya no están? ¿Mamá y Mi papá? mamá vive. ¿Mamá está? Mi mamá ¿Cómo se llama vive. mamá? Mi mamá tiene 95 años. Hermosa, ¿cómo se llama? María. Mándale un beso, María hermosa. Te va a ver, nos va Claro a ver. que sí, me encanta, Sí, me encanta. sí. Mamá está. Y papá se fue hace 25 Mi papá años. falleció en el 2003 y yo lo he soñado, entre comillas, porque la sensación es, ¿fue un sueño? ¿No fue un sueño? Vino, hablamos, nos encontramos y siempre fue emotivo y grato. Siempre fue grato. No, nunca me desperté con angustia en este caso. Y después la otra cosa que me ha pasado, que también es como difícil de explicar, a veces las palabras no son, es sentir presencia. Sentir presencia. Mis dos grandes amigas del alma fallecieron. Tengo otras amigas, afortunadamente. Una en pandemia y otra en prepandemia. Y yo las siento, me vienen. ¿Y está bien permitírtelo? Para mí sí. A mí no me da miedo, me reconforta, siento placer de conectar con ellas. Es amor. Yo las amé. Entonces, ¿por qué no le voy a dar lugar a lo que me parece que es una presencia amorosa? Vivi, supongamos que hay una persona que tiene un cáncer terminal y le llegan los estudios a su marido, ¿no? Y en él reside la decisión de comunicarle a la persona que le quedan 6 meses de vida, según el diagnóstico, porque Sí. el pronóstico lo tiene Dios, pero el diagnóstico está y Sí. los médicos lo tienen. En él reside esa responsabilidad de comunicárselo o no. ¿Qué es aconsejable a tu criterio? ¿Que la persona que se va a morir en la inmediatez lo sepa? ¿O evadirlo para no sé, generarle una situación con todo lo que implica, ¿no? El saber que... Te voy a dar una Vamos. respuesta general, porque ver. hay excepciones, Sí. pero yo creo que la persona tiene derecho a saber. Porque saber da poder. Y es muy importante, si la persona está en condiciones cognitivamente hablando, sí. que decida sobre su muerte. Por supuesto que desde el acompañamiento ponemos mucho énfasis ahí. Cómo se van a comunicar, quién comunica, qué, a quién, cuándo. Básicamente
creo que hay que ir hacia dar lo que sería una información gradual, muchas veces, tolerable, y acordar previamente. Por eso es muy importante la preparación para la muerte. Cuando vos le preguntás a una persona, vos que hoy estoy bien, estoy perfecta, pero suponete que tenés un día, vas a querer saber todo, es muy importante saberlo antes. Y esa mujer que tiene cuyo marido tiene ese diagnóstico, no va a ser igual su proceso de fin de vida si puede decidir si quiere morir en la casa, si quiere o no quiere un tratamiento, qué quiere que hagan con su cuerpo, qué asignaturas no quiere dejar pendientes, qué temas pendientes tiene, si quiere despedirse, cómo quiere despedirse. Hay muchos niveles de preparación. Y eso, ¿por qué privar a una persona de esa posibilidad? Porque si no reforzamos esta idea de que de la muerte no se habla, que la muerte se esconde, que parece que la muerte llegó de repente, y no siempre llega de repente. En un proceso como el que me decís, hay tiempo. Siempre me pregunto, te transfiero un poco te transmito mi inquietud. Yo sé que me voy a morir, vos también, sí, todos. Obvio. Y a veces digo, es mejor que sea, no sé, me voy a dormir un lunes y el martes ya no me despierto. Sí. O tener la dicha, que Dios me dé la dicha de poder despedirme, que sea algo más de un proceso, con todo lo que implica los miedos y la valentía, ¿no? Esta cosa, la antinomia de la otra cara. La otra cara. Yo sé que cada uno es un mundo y es muy, muy personal, pero ¿qué crees que es más conveniente vivir? A raíz de la experiencia, ¿no? Que has cosechado de tantos casos. Mi experiencia de acompañar y mi experiencia propia también de reflexiva, me inclino a pensar que es preferible tener tiempo, despedirse, porque eso queda en el sistema, es un legado. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Pero es cierto, muchas personas dicen, yo me quiero ir a dormir, mira, yo me quiero ir a dormir y no despertarme, no me quiero enterar. Está bien, para algunas personas puede ser válido, pero en principio yo diría que es importante despedirse. El duelo dura toda la vida. Sí. Bienvenido sea. Sí. Amamos y duelamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Es nuestra condición humana, si no, no seríamos humanos. Pero ¿cuándo crees que una persona ya está recuperada de modo tal que puede convivir con ese dolor sin que ese dolor le impida conectarse con momentos de felicidad? Sí. Eso se va viendo en el proceso, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de tomarse el tiempo necesario, permitirse expresar, todas esos ingredientes se va percibiendo al cabo de cierto tiempo, difícil de estipular, como que empieza a aparecer un alivio, un interés por la vida, un interés por el mundo, puede ser por el trabajo, por la familia, por la comida, por otros hijos. Cuando renace el interés, con mayúscula interés, cuando la persona puede saberse viva y tener adentro la confianza, la certeza de que ese ser que murió está presente, no vivo, presente. Hay que usar las palabras adecuadas. No está vivo, no me estoy engañando, está presente y se va a hacer presente en un cumpleaños, en un viaje, en un aniversario, y traerlo. A pesar de que cada evocación te genere dolor. El dolor es parte de la vida, no vamos a dejar de sentir dolor mientras vivamos. Además, como vos decías antes, duelamos por un montón de cosas, no duelamos solo por la muerte. No. El duelo es también un estado de conciencia, un lugar dentro nuestro que sabe algo. Nacer es un duelo. Es un trauma, ¿no? Crecer es un duelo. Sí. Cumplir años, terminar una relación. Hay duelos buscados. Yo digo, bueno, me voy a separar de esta persona. Voy a hacer el duelo que me compete, pero elijo transitarlo.
hay tanta vuelta ahí, ¿no? Y pienso también en la importancia de permitirnos después conectarnos con los placeres de la vida, porque en muchos casos pasa que, no sé, un padre que pierde un hijo, y pongo este ejemplo porque es con lo más cruento que te puede pasar, si en 2 o 3 años lo encontrás riéndote, lo más probable es que esa persona te diga, estoy haciendo mal, ¿cómo me estoy riendo si yo perdí a mi hijo, ¿no? Qué desagradecido que soy hacia mi hijo, como que no se permite, ¿no? Hay una cosa también culposa de nuevo. Sí. ¿Que es muy recurrente? Suele pasar, como un no permiso. Un no permiso. Cuando es espontáneo, ¿no? Porque no vas a forzar una risa cuando no la sentís. Pero cuando aparece un motivo para sonreír o para reír o para disfrutar, aparece esto de cómo se puede. Es inconveniente, claro. Sí. Y ahí son como hitos, ¿no? Que las personas cuentan. De repente estuve tranquilo, acepté. El otro día me decía una hermana, tuve como una sensación de que vislumbré la aceptación de la muerte. Fue un momento, dije, esto es lo que es, ¿no? Sí, esto es lo que es. Y otros te van a decir, nos dicen, no se lo conté a nadie, pero me compré una ropa. Me di un gustito. Sí. Eso es plausible, es maravilloso, ¿no? Sí, desde el acompañamiento decirle bien, la vida sigue. A veces la pregunta no es fácil de hacer, pero ¿vos qué querrías para los... ¿Vos querrías que te lloren toda la vida, que no puedan retomar su...? No, yo no quisiera eso. Entonces, de este lado... De hecho, hay muchas religiones que aseguran eso, ¿no? Como que para que la persona pueda ascender en paz, hasta que no ve que todo está acomodado acá abajo, como que no puede. Dicen eso, cual. ¿No? Pero bueno, amén de estas cuestiones más esotéricas, ¿viste? Qué sé yo, que no tienen un rigor científico. Me parece que es fundamental esta pregunta. Vos conociendo a esa persona, ¿cómo te gustaría que te viera en este momento de tu vida? ¿Feliz? Sí, y el día que vos no estés, ¿cómo no estés ¿Cómo vivo? te gustaría que te recordaran? ¿Cómo vas a, si pudieras verlo, si pudieras de alguna manera estar ahí, qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría saber que están pudiendo? Y ahí se acomoda un poco, porque estamos hablando del amor. El paso del tiempo nos ayuda a amigarnos, no sé si uno no está enemistado, pero a afirmar que la muerte existe. Hay como una cosa de, por lo menos, ¿viste? Te conectás con un ápice de saber que la muerte está, aunque sea un poquitito. Sí. Bueno, la experiencia de vida nos va dando oportunidades de vivir muertes, vivir cambios, vivir duelos. Entonces, no es el mero paso del tiempo. Solito no siempre alcanza, pero la vida nos da. Entonces, hoy yo puedo decir, bueno, ya sé que la gente se muere, ya me di cuenta, ¿sí? Mira, yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿cuándo tomaron conciencia de la muerte en sus vidas? ¿No? Muchos dicen muerte de mascotas. Cuando yo era chico se murió un perro, un gato. Muchos abuelos, tío. Y cuando sigo preguntando, digo, ¿y en ese momento qué te dijeron? Nada, no me explicaron mucho, no me contuvieron, me llevaron a un lugar, me sacaron de la casa. Entonces ya venimos desde nuestra infancia muchas veces no educados hacia esto. Y con un rumbo errático, ¿no? Como que no sabemos. Vamos para terminar te quiero dejar una pregunta. Vamos a ver nuestros amigos de MNG Skin, pero la pregunta es, sí, acá, amor mío, es justamente cómo se rumbea o qué respuesta se le da a un niño cuando una familia X se encuentra cara a cara con la muerte. ¿Cómo se le explica, de qué manera natural, cómo se le naturaliza al chico la muerte? Pero antes, MNG Skin están también con nosotros siempre. A ver.
¿No sabes cómo cuidar tu piel? Te presento a la línea de cosméticos premium MNG Skin. Sus productos están desarrollados y avalados por dermatólogos para un mejor cuidado de tu piel, completamente libre de parabenos, y están aprobados por ANMAT. No te la puedes perder. Encontralos en el Instagram como @MNGSkin, o si no, en su sitio web www.mngskin.com.ar. Aguante MNG Skin, que son lo más, me dan unas cremas hermosas. Y a Jessie Weisman, Jessica Weisman-design, que nos dio estos sillones hermosos. ¿Estás cómoda, Vi, en el sillón? Perfecta. ¿Viste lo que es? Es espectacular. Bueno, muere un abuelito, muere abuelito, abuelita, y el nene de 8 o 10 años que tenía fascinación. Sí. Una fascinación subyugante para con sus abuelos, que era como todo, quien lo consentía, lo amaba. ¿Cómo le explicamos que el abuelo no vuelve más físicamente, que el abuelo está en el cielo con Dios? ¿Cómo se le explica? No le decimos que está en el cielo. No, a ver, no lo recomiendo. Me gusta, a ver, muy bien. No, porque es difícil de sostener que está en el cielo. Creo que hay que usar palabras simples. El abuelo murió. Esto quiere decir que su cuerpo ya no puede funcionar, o estaba viejito o estaba enfermo. Eso se puede aclarar y ver cómo llega esto, y dejarle tiempo a ese niño o niña que pregunte y que exprese lo que siente, porque a veces los niños son más sabios que los adultos si uno los acompaña adecuadamente, si no se apura. Darles tiempo. Muchos niños, estoy generalizando, lo primero que van a preguntar es: ¿yo también me voy a morir? Y hay que decir la verdad, no hay que mentir. ¿Y qué se le dice? Sí, todos. Todos nos vamos a morir. Espero que falte mucho. Espero que no sea pronto. O sea, no es cómodo transitar ese momento, pero es una especie de semilla de conciencia que ponemos en ese niño para después seguir cultivándola. Si la negamos, la tapamos, no tenemos después dónde seguir acompañándolo en la vida. Vivi, me encantó escucharte y aprendí un montón. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Fuiste feliz? Sí, me voy bien y te agradezco tanto. Me he sentido súper cómoda. Es tu casa y me encantó haber hablado con vos. Desmitificar la muerte y hablar de la muerte como algo natural, como lo que es. Sí, es así, no vamos a para vivir, todos. ¿No? Para vivir. Sí. Morimos todos los días. Yo siempre digo, el Tomás de ayer murió, nació uno nuevo. Igual de malhumorado. Y un poquito más viejo. Vivi, un placer. Muchas gracias. el.faro.asociación. Dije bien, ya le das follow desde cualquier lugar del país, que estos profesionales amorosos como Vivi van a estar ahí acompañándote. Es muy importante ser faro muchas veces en la vida de la gente. Es un recuerdo imborrable y aparte es grato para uno. Uno egoístamente también le hace bien acompañar y poder hacer más ameno el momento del otro. Hay una cosa de regocijo también egoísta que es positivo, creo yo. ¿Por qué no? Gracias, Vivi. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. ¿Sí? Vamos a un corte chiquitito y ya venimos. Dale.